Julio II, nacido como Giuliano della Rovere en 1443, fue papa entre 1503 y 1513. Su figura ha quedado en la historia como la de un pontífice enérgico, belicoso y políticamente astuto, apodado el Papa Guerrero por su participación activa en campañas militares. Fue un personaje clave del Renacimiento italiano, mecenas de grandes artistas como Miguel Ángel y Rafael, y artífice de importantes transformaciones en el Estado pontificio. Sin embargo, junto a sus logros políticos y artísticos, Julio II también fue una figura profundamente polémica en lo moral y lo personal. Varias fuentes de la época lo acusaron de mantener relaciones homosexuales, incluso durante su papado, en un contexto en el que la homosexualidad era perseguida públicamente, aunque tolerada privadamente en ciertos círculos de poder. Estas acusaciones forman parte del lado más sombrío y debatido de su legado. Giuliano della Rovere nació en Liguria y fue sobrino del Papa Sixto IV, quien lo impulsó dentro de la jerarquía eclesiástica. A una edad temprana se convirtió en cardenal y acumuló numerosos beneficios, como era costumbre en las familias poderosas del Renacimiento. Su habilidad política lo convirtió en una figura temida dentro del colegio cardenalicio. Durante el turbulento pontificado de Alejandro VI, Rodrigo Borgia, della Rovere fue uno de sus más feroces opositores. Tras la breve intervención de Pío III, Giuliano fue elegido papa en 1503, en parte gracias al uso del soborno y a acuerdos estratégicos con otras potencias. Julio II consideraba que el papa debía gobernar no solo como líder espiritual, sino como soberano temporal con capacidad para defender y expandir sus territorios. Por eso no dudó en vestirse de armadura y dirigir personalmente tropas, algo que rompía por completo con la imagen tradicional del pontífice piadoso y pacificador. Fue un gran defensor de la autoridad del papado frente a los reyes y emperadores. Participó en guerras contra ciudades italianas, contra Francia y contra Venecia. También promovió el concilio de Letrán V para contrarrestar el cisma de Pisa y reafirmar su control sobre la Iglesia. El aspecto más polémico y personal de su figura fueron las acusaciones de homosexualidad. Ya en vida, varios cronistas, opositores y panfletistas afirmaban que Julio II mantenía relaciones sexuales con hombres, incluidos algunos jóvenes que habrían sido sus amantes. Estas denuncias provenían de fuentes muy diversas, desde clérigos críticos hasta diplomáticos extranjeros. En 1511, un grupo de cardenales disidentes llegó incluso a incluir estas acusaciones en una lista oficial de cargos para intentar deponerlo, como parte de lo que se conoce como el Concilio Cismático de Pisa. En ese documento se le acusaba de sodomía habitual, y se decía que practicaba relaciones sexuales con hombres, incluso después de su elección como pontífice. Uno de los textos más conocidos que recoge estos rumores es un libelo anónimo que lo llama el sodomita más notorio entre los pontífices. Aunque no existe prueba documental concluyente sobre la veracidad de estas acusaciones, en parte por el carácter secreto y controlado del Vaticano, sí hay consenso entre muchos historiadores en que los rumores fueron persistentes y creíbles para sus contemporáneos. Además, el contexto renacentista permitía que ciertos excesos se toleraran si eran parte del juego político, mientras no escandalizaran abiertamente a la opinión pública. Lo más llamativo de este tema no es solo la supuesta conducta sexual de Julio II, sino el contraste entre la moral oficial de la Iglesia y las prácticas de sus líderes. En una época en la que el celibato sacerdotal era obligatorio y la homosexualidad se consideraba pecado gravísimo, resulta chocante que el propio Papa, máxima autoridad moral de la cristiandad, fuera objeto de tales acusaciones. Esto pone en evidencia una doble moral, muy común en los altos cargos eclesiásticos del Renacimiento. Mientras se predicaba la castidad y la virtud, muchos prelados vivían rodeados de lujos, amantes y ambiciones mundanas. En este contexto, la figura de Julio II es especialmente simbólica, pues combinó el poder absoluto del papado con actitudes personales poco coherentes con el mensaje evangélico. A pesar de estas sombras, Julio II dejó un legado duradero. Fue quien encargó a Miguel Ángel la pintura de la Capilla Sistina. Inició la construcción de la actual Basílica de San Pedro y protegió a artistas como Rafael. Su papado marcó el esplendor artístico del Alto Renacimiento. Sin embargo, su estilo autoritario, guerrero y su reputación licenciosa contribuyeron al deterioro de la imagen del papado, ya muy dañada tras los excesos de Alejandro VI. Fue uno de los últimos pontífices del Renacimiento antes de la Reforma Protestante, que estallaría apenas 4 años después de su muerte. Escándalos sexuales atribuidos a Julio II. 1. Acusaciones de mantener relaciones homosexuales. Uno de los aspectos más escandalosos que se le atribuían era su supuesta homosexualidad activa.
Estas acusaciones fueron frecuentes entre sus opositores, sobre todo en el contexto de luchas políticas dentro del clero y en el creciente ambiente de crítica que desembocaría en la Reforma protestante. Se decía que mantenía relaciones con jóvenes hombres y eclesiásticos, y que no hacía esfuerzos por ocultarlo. Una de las fuentes más explícitas es un panfleto anónimo publicado en 1511 titulado Julius Exclusus e Coelis, Julio excluido del cielo, atribuido erróneamente a Erasmo de Rotterdam, en el que se burla abiertamente del Papa por su vida inmoral y su afición a la guerra, y lo acusa de haber contagiado de sífilis a media curia romana. 2. Contagio de sífilis y su impacto en la imagen papal. En 1508, Julio II contrajo sífilis, enfermedad de transmisión sexual muy extendida en la Europa renacentista. Aunque no era raro que incluso nobles y religiosos contrajeran esta enfermedad, en su caso fue visto como una consecuencia directa de su vida sexual desordenada. Según testimonios de la época, sus manos y su rostro mostraban llagas visibles, lo que aumentó los rumores y el escándalo en Roma y fuera de ella. 3. Críticas en la sátira y en la Reforma. Los reformadores protestantes, como Lutero, usaron la figura de Julio II como ejemplo de la corrupción moral de Roma. El hecho de que un papa fuera militar, político, mecenas de arte y además acusado de mantener relaciones sexuales escandalosas, era una muestra, para los reformadores, de que la Iglesia necesitaba una renovación espiritual urgente. La sátira, Julius Exclusus, no solo lo ridiculiza por su comportamiento, sino que lo retrata pidiendo la entrada al cielo armado, como si fuera un caudillo militar, y siendo rechazado por San Pedro por su soberbia y lujuria.